Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana. Amados, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Síguenos alumbrando, síguenos ayudando. Fortalécenos, Señor. Te pedimos que tu luz venga a iluminar nuestra vida, Señor, a mostrarnos, Señor, tu propósito. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Atamos al enemigo, Señor, todo lo que quiera interrumpir tu hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a revisar la lección número 14, la vida, parte 3. El título del mensaje es la regeneración. Esta expresión fue usada por Jesús al recibir la visita de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Pero antes de desarrollar este tema, nosotros queremos revisar primero quién era Nicodemo, cuál era su verdadera necesidad. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí vemos dos características de Nicodemo: era fariseo y era un principal. Tercera característica aparece en el versículo 4. Él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era una persona anciana. Y en el versículo 10 de Juan 3 dice que él era maestro de Israel. Nicodemo era un fariseo, un especialista de la religión como tal. Sin duda, guardaba la ley de Dios y posiblemente, según la ley, no se encontraba en él ninguna falta. Él también, como vimos, era el principal entre los judíos. Era uno de los principales, como alguien de liderazgo, de elevada posición. Debía ser un modelo para el pueblo, alguien que inclusive guardaba la ley de los hombres. Nicodemo debió haber sido una persona anciana, como vimos en el versículo 4, lo que indica que tenía una rica experiencia de vida humana. Sabía cómo actuar, cómo comportarse, cómo hablar con las personas, cómo practicar buenas acciones. Además de todas estas cosas, él también era un maestro. Como maestro, debía enseñar a los demás a hacer el bien y a vivir según un elevado modelo moral. Nicodemo era religioso, era un líder, anciano y maestro, irreprensible, de un elevado nivel moral, experimentado y culto. Quiere decir que Nicodemo había alcanzado el clima de la vida humana. Sin embargo, dentro de este hombre tan honorable había una búsqueda, porque había un vacío en su interior. Había una necesidad real que no podía suplirlo la religión, no podía suplirlo la moral, la fama, la experiencia humana. Ese vacío que Nicodemo tenía solo podía ser llenado por la vida de Dios. Yo no sé si Nicodemo, cuando se acercó al Señor, él estaba buscando una enseñanza, un patrón moral a seguir, una experiencia que el Señor podía compartirle de él, porque todas estas cosas Nicodemo tenía.
Cuando tú buscas al Señor, ¿qué buscas? Una enseñanza, elevar tu patrón moral, tener alguna experiencia. Pero Dios le mostró cuál era la verdadera necesidad de Nicodemo. Y esa es nuestra verdadera necesidad. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean que cuando el Señor le habló a Nicodemo, tal vez lo que el Señor le dijo no era lo que él esperaba. El Señor le dijo que él necesitaba nacer de nuevo. No le dio una enseñanza, tampoco le habló de una experiencia, tampoco le mostró un patrón moral, le mostró una necesidad. Necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Mire lo que dice en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él cayó en la lógica. Él se imaginó meterse en el vientre de su madre y volver a nacer. Era imposible. Por eso, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, vamos a leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nicodemo no entendió lo que el Señor le dijo. Aunque él era un maestro de Israel, él no entendió que era nacer de nuevo. No comprendió lo que el Señor estaba hablando con él. Sin embargo, el Señor en el versículo 6 le aclara: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor les dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Como si le dijera a Nicodemo: aunque tú pudieras hacer eso, tú seguirías siendo carne. Tú necesitas nacer del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nacer de nuevo no es reencarnar. Eso es imposible. Pero si fuera posible, seguiría siendo carne. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leer Romanos 8:8. Porque en la carne del hombre no mora el bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahora capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir que en la carne del hombre, después que pecó, no mora nada bueno. Por eso que aunque el hombre vuelva a nacer, él sigue siendo carne, no agrada a Dios. Por eso el Señor no se estaba refiriendo a eso. La carne no puede cambiar lo que ella es. Ella es perversa, es maligna. Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituado a hacer el mal. Por eso, amados hermanos, la carne no habita nada bien. Por eso el Señor estaba diciendo que necesitaban nacer de nuevo.
El hombre que no tiene a Jesús necesita nacer de nuevo. Hay muchos que quieren portarse bien y creen que así van a agradar a Dios. Quieren maquillar el viejo hombre, el ser natural, creyendo que así van a agradar a Dios. Así no, hermano. Es imposible, somos carne, el maquillaje se cae. Y luego queda lo que es real. Muchos quieren guardar siendo morales, comportarse bien. Pero va a haber un momento que no van a poder resistir. Hermano, el maquillaje se cae. Por eso no podemos andar maquillando el viejo hombre, al hombre natural. Necesitamos vivir por esa vida que está en nosotros. Por eso el hombre natural no puede ser perfeccionado. Hay muchos que hablan del autoperfeccionamiento. Eso no funciona, eso no cambia al hombre. El ejemplo del mono, aunque lo vista de ser humano, le enseñes alguna forma de conducirse o incluso actuar como hombre, hermano, él sigue siendo mono. Aunque quiera mejorar al hombre caído por medio de la moral o la religión, él seguirá siendo carne. El hombre necesita urgentemente recibir una vida superior a la vida humana para poder entrar y ver el reino de Dios y así agradarle. Por eso el Señor le mostró a Nicodemo que él necesitaba era nacer de nuevo, que no era suficiente lo que él había alcanzado para agradar a Dios, sino que necesitaba la vida de Dios. Por eso, amados hermanos, aunque el hombre no hubiera pecado en Génesis capítulo 3, él necesitaba recibir esa vida, porque solo era un vaso limpio, sin contenido. Esa vida increada necesita entrar en el hombre, para que pueda haber transformación y así llegar a ser la imagen de Dios. Y eso comienza con el nuevo nacimiento. Al ver este cuadro, hermano, percibimos que el hombre no puede mejorarse a sí mismo. Muchos dicen, yo para dejar de fumar, para comportarme bien, para dejar de beber, no necesito ser cristiano, como si ser cristiano fuera una conducta. Aunque debemos tener una conducta, ser cristiano es una vida que entra en nosotros y que nos cambia y nos perfecciona. Por eso, amados hermanos, el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Entonces surge una pregunta: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es ser regenerado? Nacer de nuevo es nacer del Espíritu, es decir, recibir la vida increada de Dios que está en el Espíritu, en nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos, amados hermanos, en delitos y pecados, y Él nos dio vida a través de su Espíritu. Nuestro espíritu estaba sin función. ¿Qué necesita un muerto? ¿Necesita una moral elevada? ¿Necesita la religión? ¿O necesita vida? Un muerto necesita vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, esa es la regeneración. Es nacer de Dios. Es nacer del Espíritu. Alabado sea el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo puede el Espíritu de Dios entrar en el espíritu humano? Cuando la persona oye el Evangelio y lee la Biblia y cree, el Espíritu de Dios actúa en su interior y la hace sentir que pecó y está corrompida. Así ella es reprobada debido al pecado
siente que tiene problemas con la justicia divina y tendrá que enfrentar el juicio de Dios. ¿Qué tal si leemos Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al hombre de que es un pecador, que es corrupto y que está bajo el juicio de Dios y que necesita arrepentirse. Él es tocado por el Espíritu de Dios para que vea que el Señor Jesús es el Salvador. Es convencido interiormente que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para remisión de los pecados, y ahora debe recibirlo en su espíritu por la fe. Así como el Espíritu Santo entra en su espíritu humano y pone la vida divina en él, regenerándolo. Por eso, amados hermanos, le damos gracias al Señor, porque el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Señor Jesús, vamos a ver el resultado de la regeneración. Recibimos la vida eterna de Dios. Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando somos regenerados, recibimos la vida eterna. Cuando somos regenerados, hay otro resultado: nos convertimos en hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos. Por eso hoy podemos clamar: Abba, Padre. Amado hermano, esta vida nos llevó a ser hijos, ya no somos criaturas. Aleluya, tenemos un Padre. Hermano, otro resultado de ser regenerado es que llegamos a ser parte de la nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, todas las cosas viejas pasaron. Tenemos una vida que hace las cosas nuevas. Otro resultado es obtener una esperanza viva. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso, gracias al Señor por la regeneración. Así la vida hoy está dentro de nosotros y ella puede cambiar al hombre, puede transformar al hombre de manera real. Por eso, amados hermanos, vivamos por esa vida que hoy está en nosotros, que se sopló dentro de nosotros. Necesitamos cuidarla, necesitamos cultivarla para que ella crezca y podamos ser la expresión de Dios en la tierra. Por eso, hermano, cambie de vida, cambie de esa vida humana caída e introduzca en esta vida divina que está en nosotros. Amados hermanos, viva por esa vida y verá que no le hará falta maquillaje, porque lo que es la vida es espontáneo. En conclusión, desde el punto de vista de Dios, lo que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu de Dios al entrar en nuestro espíritu para poner en él la vida divina. Desde nuestro punto de vista, somos regenerados y nacemos de nuevo
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. De este modo, además de la vida humana original, obtenemos la vida de Dios. Quisiera hacerle algunas preguntas para que rumiemos en casa. Pregunta 1. ¿Qué seríamos si renaciéramos físicamente varias veces? ¿Dios aceptaría eso? 2. ¿Es suficiente con que seamos buenos? ¿Aún necesitamos nacer de nuevo? 3. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros para que seamos regenerados? 4. ¿Qué medio o instrumento usa el Espíritu de Dios para que obtengamos la vida divina? Y quinta pregunta, explique el nuevo nacimiento desde el punto de vista de Dios y del nuestro. Dios lo bendiga, amados hermanos. Que el Señor nos siga ayudando. Amén.